Hola mis queridos amigos, el día de hoy vamos a hacer un video sobre un mix de mariscos que vamos a preparar con un arroz muy especial. Acompáñenos hasta el final para que conozcan esta deliciosa receta. Para nuestra receta vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Vamos a hacer una base de aliños. En nuestro caso utilizamos pimentón, cebolla blanca, tomate y ajo. Como condimentos tenemos el triguizar o color con comino. Tenemos ajo, tenemos aceite de oliva y lo principal que sería el arroz. Tenemos la mixtura de mariscos compuesta por calamar, palmitos de cangrejo, filetes de pescado, caracol, almeja y encuentran la variedad que ustedes quieran dependiendo de la marca que compren. Tenemos verduras que es opcional. Para preparar nuestra receta utilizaremos una olla arrocera multifunción, que como su nombre lo dice, en ella llevaremos todo el proceso de la receta. Tenemos una función de fritar, que es donde haremos la base para el arroz, y luego la pasaremos a la función de arroz, donde se terminará de procesar. Para la preparación de nuestro arroz, inicialmente preparamos los aliños. En este caso los hice rallados, los pueden licuar o los pueden picar. ¿Qué rallamos? Rallamos el tomate, rallamos el pepino, rallamos la cebolla blanca y rallamos el ajo. Estos aliños son la base del arroz, los que pondremos con aceite de oliva previamente y utilizaremos la función fritar. Para comenzar seleccionamos la opción fritar, inicio, depositamos nuestros aliños, donde previamente ya depositamos 2 cucharadas de aceite de oliva. Esta es la base del arroz, es una salsita para que el arroz quede con un sabor característico. Lo esparcimos bien, de modo que pueda sofreír homogéneamente. Le ponemos la sal. Le ponemos el ajo. Esta base la debemos dejar mínimo 3 minutos. De 3 a 5 minutos podemos dejar la base fritando. El siguiente paso es depositar la mixtura. Ya pasaron los 5 minutos, es decir que vamos a sofreír la mixtura por otros 5 minutos. Vale la pena aclarar que utilizamos 900 gramos de mixtura para un pocillo de arroz. De igual manera la esparcimos. A nosotros nos gusta pasar los aliños para la parte de arriba, de modo que ya la que se concentre en recibir el calor son los mariscos como tal. El juguito y el agüita que sueltan los mariscos nos sirven porque ayudan a que el arroz tenga humedad, la humedad suficiente. Entonces normalmente no se deben
desperdiciar, no se deben botar porque ahí también está concentrado el sabor del arroz, hace parte de la misma receta, no tenemos por qué desecharlos. Los depositamos junto con el jugo que suelte el ingrediente, que suelten los mariscos. Los tapamos y procedemos a esperar otros 5 minutos. Pasados los 5 minutos, procedemos a depositar la verdura, el arroz y los condimentos. Los condimentos le ponen un toquecito de sabor y además le dan un colorcito al arroz. Revolvemos. Y como pueden observar, la mixtura soltó bastante humedad. Entonces, mientras se mezclan bien los ingredientes, lo tapamos 3 minuticos, durante los cuales vamos a calentar 1,25 pocillo de agua para terminar de cocinar el arroz. Lo tapamos nuevamente durante 3 minutos. El arroz no se va a quemar porque ya tiene agua suficiente que soltó la mixtura. El siguiente paso es depositar el agua. Dijimos que 1,5 pocillo máximo. Revolvemos. Revolvemos muy bien para que el arroz nos quede sueltecito, para que no entre el agua a todos los rinconcitos de la olla. Y ya como último paso es seleccionar arroz, dar inicio y tapar. En esta última fase solo nos queda esperar que la olla nos indique que el arroz ya está. Pasa a calentar y eso diría que el arroz ya está preparado, listo para servir. En unos minutos entonces nos vemos para que miren cómo queda el arroz. Pasada media hora, nuestra olla arrocera nos indica que está en la opción calentar, lo que quiere decir que la cocción de nuestro producto ya está lista. Ya llegamos a la etapa final, ya está preparado. Y así quedó nuestro delicioso arroz. Finalmente, esta es la presentación de nuestro delicioso plato. Es una base que la pueden acompañar con papitas fritas, maduritos, chips de plátanos, aguacate o una deliciosa ensalada. La cantidad de ingredientes que utilizamos nos dan para una preparación para 5 personas, más o menos, 900 gramos de mixtura y 1 pocillo de arroz. Espero que les haya gustado. Mis queridos amigos, hemos llegado a la parte final de este video. Espero que hayan aprendido a preparar esta deliciosa receta que podrán hacer en casa
con la arrocera que tengan. Si les ha gustado el video, recuerden compartirlo con sus amigos, darle like, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Hasta la próxima.